Hola, nosotros somos el equipo 7 y vamos a estar presentando el producto integrador de aprendizaje. La división de poderes es un principio fundamental del sistema democrático mexicano, establecido en la Constitución para garantizar el equilibrio y el correcto funcionamiento del Estado. Este sistema divide el poder público en tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial, evitando la concentración del poder y fortaleciendo la legalidad tanto a nivel federal como estatal. En el estado de Nuevo León, cada poder cuenta con funciones y atribuciones específicas que permiten mantener el orden político, jurídico y administrativo. Por ello, el presente trabajo analiza la estructura, facultades y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tomando como base la Constitución mexicana, la Constitución de Nuevo León y diversas fuentes oficiales. Asimismo, esta investigación busca descartar la importancia de la división de poderes como un mecanismo esencial para proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar el funcionamiento adecuado de la democracia en México. El Poder Ejecutivo Federal es uno de los tres poderes de la Unión y tiene como responsabilidad administrar el país y hacer cumplir las leyes establecidas en la Constitución. Este poder está encabezado por el presidente de la República, que es el elegido mediante voto popular para gobernar durante un periodo de 6 años. El Poder Ejecutivo se encarga de dirigir la administración pública federal, mantener la seguridad nacional, representar al país internacionalmente y coordinar las diferentes dependencias gubernamentales. Fundamento constitucional: el Poder Ejecutivo Federal se encuentra establecido principalmente en los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 49 establece la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Artículos 80 al 93 regulan la organización, facultades y funcionamiento del Poder Ejecutivo Federal. Estos artículos determinan las responsabilidades del presidente de la República y de los secretarios del Estado que integran a la Administración Pública Federal. Presidente de la República. El presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo Federal y la máxima autoridad administrativa del país. Los requisitos para hacerlo es ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos, haber residido en el país durante cierto tiempo y no pertenecer al Estado eclesiástico ni ministro religioso. Sus funciones principales son promulgar y ejecutar leyes, nombrar a secretarios del Estado, dirigir la política exterior, preservar la seguridad nacional, representar a México, administrar los recursos públicos. Actualmente la presidenta de México es Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Estado ayuda al presidente en la administración pública federal. Cada una se encarga del área específica del gobierno y algunas son como la CEGOV, la SEP, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Externas, la de Economía y la Defensa Nacional. Las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo son ejecutar las leyes aprobadas con el Congreso, dirigir la Administración Pública Federal, nombrar funciones públicas, mantener relaciones internacionales, proteger la ciudad nacional, administrar los recursos económicos del país. Obligaciones son la, cumplir y hacer cumplir la Constitución, garantizar el bienestar social, respetar los derechos humanos, mantener el orden y la paz pública y rendir informes sobre el estado del país. Organizaciones importantes son como Pemex, CFE, SAT y el IMSS. Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal en México encuentra su fundamento en los artículos 94 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos artículos se establece la organización, funcionamiento y competencias de este poder, así como los mecanismos que permiten garantizar la supremacía constitucional. Entre los aspectos más relevantes que regulan se encuentran la integración de los órganos judiciales, la independencia de sus integrantes y el juicio de amparo como medio de protección a los derechos humanos. El Producto Judicial Federal se integra por diversos órganos que cumplen funciones específicas dentro del sistema de justicia. En el cúspide se ubica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo máximo tribunal del país. Asimismo, forma parte de esta estructura del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia y otros datos más. Organigrama del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, tribunales del circuito colegiado, juzgados del distrito.
y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación es el órgano máximo del Poder Judicial federal y tiene como principal función interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal con excepción de la Suprema Corte. Está integrado por 7 miembros, incluyendo al presidente de la Suprema Corte, quien también preside al Consejo. Los tribunales del circuito y juzgados de distrito. Los tribunales del circuito constituyen al nivel intermedio dentro del Poder Judicial Federal y se dividen en 2 tipos. Los tribunales colegiados, que están integrados en 3 magistrados, se encargan principalmente de resolver juicios de amparo directo, y los tribunales unitarios, integrados por un solo magistrado que conocen de recursos de apelación. Ministros, magistrados y jueces. Dentro del Poder Judicial Federal, los ministros son los integrantes de la Suprema Corte, mientras que los magistrados forman parte de los tribunales del circuito y los jueces están al frente de los juzgados del distrito. Los ministros de la Suprema Corte y sexenios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado integrada por ministros nombrados en distintos sexenios presidenciales. Por ejemplo, algunos fueron designados durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Esta distribución refleja la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de nombramiento, aunque los ministros no representen partidos políticos, ya que deben de actuar con independencia e imparcialidad. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León es el encargado de administrar el gobierno y hacer cumplir las leyes. Está representado por una sola persona, el gobernador actualmente Samuel García Sepúlveda. Su funcionamiento se basa en la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entre sus principales funciones está mantener el orden, la seguridad, dirigir la administración pública, proponer leyes, nombrar funcionarios y representar políticamente al Estado. Para ser gobernador se requiere ser mexicano por nacimiento, tener al menos 30 años y cumplir con ciertos requisitos legales para apoyarlo. Existen diversas secretarías como Gobierno de Seguridad, Educación y Salud, así como organismos descentralizados que buscan servicios a la población como Metrorrey y Agua y Drenaje. En el organigrama siguiente se ve el orden en el que tiene que estar, es el gobernador de estado, secretarías estatales, direcciones y dependencias, y por último, organismos públicos y descentralizados. Por otro lado, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León es el encargado de crear y aprobar leyes, además de supervisar el uso de los recursos públicos y representar a la ciudadanía. Este poder se deposita en el Congreso del Estado, integrado por hasta 42 diputados, de los cuales 26 son elegidos por mayoría relativa y el resto por representación proporcional. Sus funciones principales incluyen aprobar el presupuesto, reformar leyes y vigilar el Poder Ejecutivo. Dentro del Congreso, la mesa directiva organiza las sesiones, mientras que las comisiones se encargan de analizar temas específicos como educación, salud, seguridad y medio ambiente, elaborando propuestas y dictámenes. El Poder Legislativo y Federal. El Poder Legislativo Federal está regulado en los artículos 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su función principal es crear, modificar y aprobar leyes, además de supervisar las acciones del Poder Ejecutivo. El Congreso de la Unión se integra por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Sus funciones principales son elaborar leyes federales, aprobar el presupuesto, revisar cuentas públicas y la siguiente. La Cámara de Diputados es la integración y forma de elección. La Cámara de Diputados está formada por 500 diputados, 300 por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. Forma de elección, mayoría relativa gana quien obtiene más votos en su distrito electoral. Los requisitos de duración en el cargo: ser ciudadano mexicano, tener 21 años cumplidos, ser originario o residente de la entidad, no ocupar ciertos cargos públicos o militares. Siguiente. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se compone por 128 senadores, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría, 32 de representación proporcional. Forma de elecciones: cada estado elige 2 senadores para la fórmula ganadora, 1 senador para la primera minoría. Requisitos: ser mexicano por nacimiento, tener 25 años cumplidos y residir en el estado representado.
Partidos políticos y representación. Los principales partidos políticos es la Morena, PAN, PRI, Partido Verde, Cojolista, el PT, el Movimiento Ciudadano. Principios electorales, la mayoría relativa, el candidato ganador obtiene el cargo por tener más votos. Aquí está la representación gráfica. La representación gráfica es la distribución de diputados y senadores. Las bancadas y mesa directiva es las bancadas parlamentarias. Las bancadas son grupos de diputados o senadores pertenecientes al mismo partido político. Los líderes parlamentarios, cada bancada cuenta con un coordinador parlamentario encargado de organizar el grupo, representar al partido, participar en acuerdos legislativos. La mesa directiva dirige las sesiones del Congreso, se integra por presidente, vicepresidente, secretarios, funciones y más. Los líderes o coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados es Morena, Ricardo Monreal Ávila; el PAN, José Elías Elixa Abimeri; el PRI, Rubén Moreira Valdés; PBM, Carlos Puente Salsa; PT, el Regina León Sandoval Flores; y el Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco. Las facultades del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene diferentes responsabilidades establecidas en la institución. Algunas facultades importantes es crear y reformar leyes federales, aprobar impuestos y contribuciones, aprobar el presupuesto de ingresos, declarar la guerra y aprobar tratados internacionales, supervisar el funcionamiento del gobierno federal. El Poder Legislativo representa la voz de los ciudadanos y de los estados dentro del gobierno federal. Unas son las funciones para la sociedad: defender los intereses de la población, crear leyes para mejorar el país, vigilar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia y rendición de cuentas. Conclusión: el Congreso de la Unión es una institución fundamental para el funcionamiento democrático de México, ya que garantiza la representación política, la creación de leyes y el control de las acciones del gobierno federal. Poder Judicial de Nuevo León. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León es uno de los 3 poderes que integran el gobierno estatal, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su función principal es impartir justicia y garantizar el cumplimiento de leyes de la Constitución del Estado de Nuevo León. Este poder se encarga de resolver conflictos entre personas, empresas, instituciones y autoridades, aplicando las formas jurídicas de manera imparcial. La importancia dentro de la división de poderes. Es un principio fundamental del sistema democrático mexicano, ya que evita que una sola autoridad concentre todo el poder del Estado. Gracias a esta división, cada poder tiene funciones específicas y actúa de manera autónoma. La función principal en Nuevo León. La función principal del Poder Judicial es administrar justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, conforme a lo establecido en la Constitución política. Entre sus principales funciones se encuentran resolver conflictos legales entre particulares, seleccionar delitos mediante tribunales competentes, proteger los derechos humanos y garantías constitucionales, interpretar y aplicar las leyes estatales, garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Además, el Poder Judicial busca fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones mediante procesos transparentes, eficientes y apegados a la legalidad. Por otra parte, el fundamento legal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León vemos que es la Constitución Federal, de la máxima norma jurídica del país, y establece la división de poderes en México: ejecutivo, legislativo y judicial, y en eso se pueden ver en los artículos 40, 41, 49, 94 al 107 y en el 116. La Constitución Política del Estado de Nuevo León. La Constitución Política del Estado de Nuevo León establece la organización interna del gobierno estatal y regula el funcionamiento del Poder Judicial local. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De acuerdo con esta, en el artículo número 1 de esta ley, el Poder Judicial tiene como finalidad ejercer funciones jurisdiccionales en materias civil, familiar, penal, laboral, mercantil, a adolescentes infractores, control constitucional local. Asimismo, el artículo 2 establece que el Poder Judicial se integra por tribunales superior de justicia, juzgados civiles, juzgados familiares, penales, laborales, orales y especializados. La ley también regula las normas de magistrados y jueces, las responsabilidades administrativas, la estructura de los tribunales, los procedimientos internos del Poder Judicial, y el reglamento del Poder Judicial del Estado completa la ley orgánica y establece las normas administrativas y operativas del funcionamiento interno del órgano
jurisdiccionales. Este reglamento regula aspectos como organización administrativa, funciones del personal judicial, procedimientos internos, uso de tecnologías judiciales, control y disciplina dentro del Poder Judicial. Aquí podemos ver la división de los poderes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por otra parte, la integración del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León tiene una relación de los poderes, y es que los tres poderes trabajan de manera coordinada y equilibrada. Y con esto compete el equilibrio de los poderes, principio que establece que ningún poder debe tener más autoridad que otro. La integración del Poder Judicial del Estado, su estructura permite resolver conflictos legales de manera organizada y eficiente. Este órgano mexicano, Poder Judicial en Nuevo León, se encarga de resolver asuntos de gran importancia jurídica y supervisar el funcionamiento de los tribunales del Estado. El Consejo de la Judicatura, este órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Los juzgados son los órganos donde se atienden directamente los casos legales de la ciudadanía. Los magistrados son autoridades judiciales que integran el Tribunal Superior de la Justicia y las sales. Por otro lado, los jueces son responsables de impartir justicia en los juzgados y resolver conflictos legales conforme a las leyes. Los secretarios aportan las funciones administrativas y jurídicas dentro de los juzgados tribunales. Y por otra parte, podemos ver el organigrama del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León. El Tribunal Superior de la Justicia del Estado tiene funciones como resolver controversias legales, revisar sentencias emitidas por jueces, implementar y aplicar leyes estatales, garantizar respeto a los derechos humanos, supervisar el correcto funcionamiento judicial. El Consejo de la Judicatura del Estado, este es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado. Por aquí vemos los juzgados de materia que conocen, las funciones principales del Poder Judicial del Estado y las diferencias entre el Poder Judicial y Poder Federal del Estado. Importancia del Poder Judicial en Nuevo León. El Poder Judicial es fundamental porque garantiza el acceso judicial y el respeto al Estado de Derecho. Y estas son las bibliografías y nuestras conclusiones. Muchas gracias.